Buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas. Hoy transmitiendo un poco más temprano desde la ciudad de Medellín, Colombia. Transmitiendo en vivo, en directo, a todo color y gratis. Hoy en día la situación en Ucrania se está convirtiendo cada vez más y más crítica. Crítica en el sentido de que con la llegada de tantas armas de parte de tantos países y ante una ausencia de una logística uniforme, esto se está convirtiendo en un gran riesgo, no solamente para los pobladores de la zona de Donbass, de la parte oriental del país, sino que se está convirtiendo también en un riesgo agigantado para los pobladores de países europeos, Estados Unidos y Canadá, que están viendo cómo esta guerra no solamente se está viendo desde el lado militar, sino cómo esto se está convirtiendo a pasos agigantados en una guerra económica. Hoy en día, las fuerzas rusas continúan avanzando en la zona de Donbass, como pueden ver en este mapa, Lugansk, Donetsk, recientemente Severodonetsk, Lysychansk, en manos de los rusos. Ahora avanzan hacia Bakhmut y también desde Bakhmut hacia Sloviansk. Tropas rusas que vienen desde Lysychansk, como también tropas rusas que vienen desde Izium con dirección a Sloviansk. Miren cómo ya los rusos están a última hora configurando este teatro de guerra prácticamente como lo había avanzado, dicho el presidente de la Federación Rusa al inicio de esta guerra. Este es en vivo y en directo el operativo especial de los rusos en territorio de Ucrania y cómo la política de parte del presidente de Ucrania es la de prolongar esta guerra con la llegada de más armas, sin en las últimas horas haberse escuchado de parte del gobierno de Zelensky siquiera una posibilidad pequeña que sea de que haya una negociación. Amigos del canal, los saludo y también los espero en el día de hoy para otros videos. Pero el video del día de hoy es para mí muy importante, puesto que el comentario que ha hecho el presidente de la Federación Rusa en el día de ayer con respecto a la gravedad que representa la distribución de estas armas de una forma tan poco uniforme y controlada, armas que están cayendo en manos del mercado negro. Y ahora ustedes me dirán, esto es la opinión de Putin. No, esta es la opinión del secretario general de Interpol, que aglutina a 195 países, quien fue quien emitió inicialmente este comunicado. Luego fue transmitido de igual manera por el presidente de la Federación Rusa. Lo que ocurre es que hoy se puede decir que el mundo occidental está metido hasta los pies en territorio ucraniano. Sin lugar a dudas, están metidos hasta los pies con sus armas, con sus mercenarios, con sus políticas de guerra. Y prácticamente Kiev y Ucrania está siendo utilizada para, en territorio ucraniano, atacar a Rusia. Porque así como la OTAN y Estados Unidos no se atreven a atacar posiciones rusas en territorio ruso, sí lo hacen, atacando a sus fuerzas armadas que al fin y al cabo son rusos, atacando sus vehículos de guerra, sus tanques, sus sistemas de artillería. Hoy en día Ucrania está recibiendo armas desde Estados Unidos, desde Alemania, Noruega, Reino Unido, Francia, y esta industria de las armas está siendo renovada de una forma tan sumamente desmesurada que estas empresas fabricantes de armas en Estados Unidos y en otros países del mundo están llenando sus arcas, están subiendo las acciones y la consigna es prolongar esta guerra hasta el máximo, hasta que sus arcas y sus cajas fuertes ya no tengan espacio para un solo dólar más. Esto que está ocurriendo en Ucrania, desde donde se están contemplando
el envío el envío de cohetes, de proyectiles a territorio ruso desde Ucrania, aunque el presidente Biden ha dicho que ya ha conversado con Zelensky para que esto no ocurra. Esta es una de las posibilidades, que en algún momento estos HIMARS que acabo de escuchar en el día de hoy, que 2 HIMARS enviados por Estados Unidos fueron destruidos, lo mismo que la munición para estos lanzadores múltiples. Noticia que vamos a preparar para el próximo video de la tarde de hoy. Esta ausencia de control que hay en Ucrania para el tema de los nacionalistas es algo bastante preocupante. Sin embargo, cuando Estados Unidos envía sus armas y la OTAN a territorio ucraniano, parece que no han contemplado esta posibilidad, que no es una posibilidad, sino algo real. Un porcentaje de estas armas termina en manos de nacionalistas, de grupos de milicias armadas tipo batallón Azov, de quienes no se espera un uso apropiado de estas armas y quienes realmente están también utilizando las mismas para enviar sus ataques a la zona de Donbass, donde hay rusoparlantes, donde hay habitantes con orígenes rusos. Inclusive, decía el secretario general de la Interpol, hoy en día en la Darknet, en esta web oscura, se puede encontrar quién ofrece este tipo de armas, armas pequeñas, medianas, armas con lanzaderas de proyectiles, sistemas de defensa antiaéreo. Y esto es algo que apenas ahora el presidente de la Federación Rusa, al hacer el comentario en el día de ayer, llamó la atención de aquellos ciudadanos del mundo que viendo esta posibilidad convertida en realidad, ven directamente la amenaza que estas mismas armas pueden representar para sus propios países, para sus propias poblaciones. Esto se está convirtiendo casi que en un efecto boomerang de cómo estas mismas organizaciones terroristas que tienen acceso a estas armas podrían utilizarlas posteriormente contra los mismos países que las enviaron, porque no es como si un país envía las armas a un consignatario o a alguien que conocen, sino que estas armas son enviadas sin saber realmente quién las va a recibir, Diego, sin saber quién va a recibir estas armas directamente. Esta famosa ayuda que solicita Zelensky a diario, muchas de estas armas, amigos del canal, están terminando, por ejemplo, en Kosovo, en Albania, en el mercado negro, inclusive en la dark web se especifican los descuentos por pronto pago, como si estuviesen vendiendo un dulce o una camiseta o estuviesen vendiendo un juguete para niños. Estas armas que están enviando Estados Unidos, que están terminando en las manos equivocadas, no solamente pueden afectar a estos países vecinos de Ucrania, sino a lugares en otros continentes, porque para eso hay el comercio marítimo. Es que una vez que llega un arma a un lugar, no se queda quieta. No es que el arma pueda caminar sola, sino que inmediatamente es cambiada de posición, precisamente para proteger estos depósitos de armas, como los HIMARS, que fueron destruidos recientemente por Rusia. Ya han destruido 2. Creo que Estados Unidos ha enviado, si mucho, 3 o 4. Ya les destruyeron 2. Esta noticia me parece bastante interesante. 195 países de la Interpol están suministrando sus bases de datos por solicitud del secretario general, para poder identificar estas armas que han sido robadas, para poder ubicarlas y poder adquirirlas si les toca, porque muchas veces les toca comprarlas o de alguna manera sacarlas del comercio. Armas que a diario están siendo enviadas legalmente por los Estados Unidos y países miembros de la OTAN. Cómo un envío legal de armas se convierte de la noche a la mañana en una amenaza viral como el contagio reciente del COVID, porque esto es una amenaza contra la paz de 195 países del mundo, contra la paz de pobladores que nada tienen que ver con este conflicto. De ninguna forma Estados Unidos está seleccionando la distribución de estas armas de una forma seria,
de una manera humanitaria, está prácticamente arriesgando la seguridad del planeta con la forma como se está manejando el tema de la guerra en Ucrania. Estos canales de mercado negro de armas están recientemente desestabilizando el gobierno de Siria, por ejemplo, y estas armas las han enviado a través de Rumania, a través de Bulgaria, armas que en muchos casos son consideradas obsoletas para las grandes potencias, pero armas que por mucho que hayan pasado de moda, son armas que pueden acabar con la vida de seres humanos. Aún escopetas de hace 40, 50 años pueden ser peligrosas. Lo mismo que armas pequeñas. Estamos hablando de armas de largo alcance, de armas de guerra de la época de la Unión Soviética que todavía representan gran peligrosidad para los seres humanos. Ucrania, mientras tanto, se está endeudando no solamente políticamente, militarmente, económicamente con los Estados Unidos, porque con toda seguridad, todo esto que dicen que es gratis, acuerden, recientemente esta ley del leasing allá en Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo no todas estas armas son regaladas a Ucrania? Este problema que existe ahora con los suministros a Ucrania, con las armas modernas, significa que estas armas modernas, una vez que llegan al territorio ucraniano, no hay quien las sepa manejar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado en los últimos meses que a pesar de arduas sesiones de entrenamiento, las tropas de Ucrania no se han podido adecuar a estas nuevas armas, estos nuevos sistemas que una vez que se descomponen, se dañan. Muchos van de regreso a Polonia, donde toman mucho tiempo para regresar a Ucrania. No crean que esta lista que ha presentado Zelensky ante el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, van a recibir exactamente lo que piden, y cuando piden armas que desconocen, cuando llegan a territorio ucraniano no las saben utilizar. Obviamente que Ucrania todavía está en la guerra gracias al oxígeno del mundo occidental. Sin este apoyo en dinero y en armas, ya Zelensky hubiese tenido que salir del búnker hace ya muchos meses. Pero es precisamente esta consigna de seguir enviando armas lo que no está representando una solución. Entre más armas envían a Ucrania, más territorio pierden. Entre más dinero envían a Ucrania, más dinero solicita el presidente Zelensky. Recientemente solicitó 750.000 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania. ¿Qué garantía representa el presidente de Ucrania ante el mundo de que este dinero no va a ser mal utilizado? Porque pueden reconstruir un pequeño pueblo, una gran ciudad, y como el tema de la guerra continúa, este mismo territorio puede ser destruido nuevamente por las fuerzas rusas. ¿En qué momento exacto debe iniciarse la reconstrucción? ¿En qué momento exacto debe Zelensky negociar el tema de hacer un acuerdo para la paz? Estos sistemas HIMARS que envía a Estados Unidos, y esto sí no lo han divulgado los noticieros del mundo occidental, que se hablaba de que no iban a ser utilizados para atacar posiciones rusas al interior de Rusia, pero han sido utilizados para atacar no posiciones rusas en el Donbass, porque en el momento que lo hagan, como en el día de hoy, esos sistemas son destruidos por la Federación, sino que han sido utilizadas para atacar poblaciones en la zona de Luhansk, en la zona de Donbass, y no se ha visto, no se ha escuchado el primer reporte sobre la muerte de mujeres, de niños, de ancianos, sino que cualquier edificio destruido le colocan la firma de que esto es producto de los rusos. Estas mujeres que mueren y estos seres humanos que mueren en Donbass, producto del uso de estas armas provenientes de la OTAN, que están acabando con la vida de civiles. Y entre más civiles mueren, más armas quiere seguir enviando Boris Johnson, allá el hombre de las fiestas y de los problemas sociales allá en su país, más armas quiere seguir enviando el presidente de los Estados Unidos. Estos bombardeos que ocurrieron exactamente en junio 13 de este año
contra la zona de Donbass por ultranacionalistas de Ucrania. No fueron reportados por los diferentes medios como estuve investigando hace unos minutos. ¿Será que estos mismos ultranacionalistas en Ucrania van a intentar, por ejemplo, atacar este puente que une con Rusia en el estrecho de Kerch, este puente sobre el estrecho de Kerch en Crimea? Porque yo creo que una vez que intenten hacerlo, ya van a sentir la mano dura del oso de Rusia, ya van a sentir el significado de las advertencias emanadas por el gobierno de Rusia, no solamente al principio de la guerra, sino recientemente. ¿Acaso Estados Unidos desconoce de que muchas de estas armas que envía a su país terminan en manos de nacionalistas? ¿Acaso desconocen que así como le tocó a Rusia en la Segunda Guerra Mundial atacar posiciones de los nazis, así mismo les está tocando hacer en territorio ucraniano? Ahora Rusia adicionalmente tiene en la mira toda la llegada de estas armas del mundo occidental que caen en manos de esta gente tan perversa al estilo batallón de Azov, que con toda seguridad están en la mira del ejército de la Federación Rusa. Se les ha olvidado en Ucrania, se le ha olvidado a Zelensky que existen nacionalistas nazis en su país, se le ha olvidado al presidente de los Estados Unidos que mientras pide ayuda a los países europeos con su misma política de que convencerlos de que no le compren a los rusos hidrocarburos, lo que está haciendo es destruir y colapsar las economías de Europa, porque este gas licuado que prometió Estados Unidos a Europa tampoco está llegando, y porque este gas ruso, más barato que el de los Estados Unidos, es posible que tampoco vaya a continuar llegando a los hogares de los habitantes europeos, a quienes hoy en día les dicen que se bañen con agua fría, a quienes hoy en día les dicen que no vayan a usar calefacción en el invierno. Rusia, desde el año 1991, vio con sus propios ojos lo que estaba haciendo la OTAN, 1991, y continuaron con esa política de extenderse hacia el oriente. Y Rusia advirtió una y otra vez, advirtió en el 2008, advirtió en el 2014, cuando hubo la anexión de Crimea, advirtieron en el año 1900, en el año 2021, en diciembre del año pasado, y tampoco escucharon, y Rusia tuvo que ingresar a Ucrania. ¿Y qué se encontró? Se encontró en que unas horas después de su llegada a Ucrania, con misiles, con fuerza de apoyo de su ejército y de la Fuerza Aérea, inmediatamente Estados Unidos inició una campaña agresiva de aglutinar todo tipo de armas de los países de la OTAN, de la Unión Europea, para ser enviados a Ucrania para luchar contra los rusos, para aniquilar y debilitar a la Federación Rusa. Estas armas que envía la OTAN, estas armas que envía Estados Unidos, no hay una forma de hacerles seguimiento. Estas armas que están enviando a diario, muchas terminan en las manos equivocadas. Espero que ninguna de estas armas, cuando lleguen a los países, a atacar a las poblaciones de estos países que tanto apoyan el tema de la guerra, no se vayan a arrepentir y no vayan a pensar que de pronto hubo tiempo para evitar esta hecatombe y que nada se hizo al respecto. Los espero ahora en la tarde. Tengo otros videitos para ustedes. Muchas gracias. Por favor, dejen correr la publicidad de sus videos. Muchas gracias. Gracias.